en comunión contigo, sirviéndote, una vida diferente, que lo puedan entender. Aquellos que están atribulados, afligidos, levántalos, Señor, trata con ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 6, verso 5, dice la Escritura: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Amén. Pueden tomar asiento. La vida cristiana se inicia a partir de ese convencimiento que nos lleva al arrepentimiento y ese proceso de desarrollo o aprendizaje que nos convierte en verdaderos cristianos, con la posibilidad o con la capacidad de multiplicarnos, ayudando a otros a conocer la fe y a desarrollarse en ella hasta alcanzar la vida eterna. Ahora bien, toda esa vida cristiana requiere disciplinas que nos ayuden a vivir los procesos, aprender de ellos, conocer el poder de Dios, conocer el carácter de Dios, conocer el trato de Dios para los seres humanos, y mientras los experimentos, desarrollarnos espiritualmente. En estos días se celebraron las Olimpiadas, un evento deportivo de carácter mundial que todo deportista aspira a llegar a ello. Esas Olimpiadas, todo el que practica un deporte anhela en algún momento no solamente participar, sino ganar una medalla. Llegar a las Olimpiadas requiere clasificar en diferentes niveles y categorías, a veces por regiones, a veces por niveles, etcétera. Y ustedes pudieron ver cómo los atletas dominicanos que lograron medallas en estas Olimpiadas, todo el mundo estaba reconociéndolo. Todo el mundo estaba hablando de ellos. Y le preguntaban, ¿qué tú sentías? Y todos decían lo emocionados que estaban porque lograron la meta, una medalla en las Olimpiadas de Tokio 2020, pero celebradas en el 2021. Ahora, cuando entrevistas a un deportista, sobre todo lo de alta competición, y conoce su vida y conoce su rutina de vida, tú te das cuenta que eso no es tan simple como parece. Tú te das cuenta que requiere mucha disciplina. Tú te das cuenta que para ellos llegar ahí tuvieron que hacer grandes sacrificios. Tuvieron que dejar de hacer cosas que les gustaban. Tuvieron que hacer hasta lo imposible. Qué meritorio escuchar a muchos de esos jóvenes decir que a veces no tenían para la comida, no tenían para el pasaje, pero sin embargo se esforzaban. La muchacha que ganó 2 medallas de plata en atletismo, decía su madre que muchas veces ella se atribulaba porque no le podía dar el pasaje para venir de Don Gregorio, Nizao, Baní, por ahí, venir a la capital a practicar. Escuché que para poder estar aptos para ir a estas Olimpiadas
tuvieron que sacarlo dentro de este proceso de pandemia, secuestrarlo prácticamente en una villa olímpica para protegerlo de la pandemia y entonces pudieran participar de las Olimpiadas. Mucha disciplina, muchas rutinas de trabajo. Correr, si eres corredor, correr una y otra vez, tratando de hacer el mejor tiempo y la mejor carrera. Si eres levantador de pesas, levantar y levantar constantemente, hacer los ejercicios para lograr levantar el mayor peso dentro de tu categoría. La vida cristiana también exige sacrificios. La vida cristiana requiere disciplina. La vida cristiana requiere esfuerzos. ¿Para qué? Para poder alcanzar la meta. ¿Para qué? Para poder crecer espiritualmente y ser exitoso aquí en la tierra y llegar a la meta que es la vida eterna. Es por esa razón que a partir de hoy comenzaremos una serie de predicaciones enfocadas en las disciplinas cristianas con el propósito de equipar a la iglesia para vivir una vida cristiana triunfante. ¿Cuántos quieren ser cristianos triunfantes? Eso es lo que Cristo habla de la vida abundante, una vida de victorias, de más victorias que derrotas. Yo sorprendentemente he visto a muchos cristianos que todo lo que tú escuchas salir de sus labios es lamento. Y algunos se han inventado un término para estar bien con Dios y con los otros, que es avanza. Como quien dice, estoy alabando, pero lo que en realidad me estoy es quejando. Eso no tiene sentido. La vida cristiana, estamos llamados a ser triunfantes en Cristo. Estamos llamados a ver victoria, estamos llamados a ver avance en nuestra persona y en todo lo que nosotros tocamos. Ahora, eso requerirá disciplina, esfuerzo para desarrollarnos espiritualmente. Y por eso vamos a estar tratando las disciplinas cristianas con el propósito de equipar a la iglesia para una vida cristiana triunfante. Y tengo la fe de que eso va a motivar a muchos amigos a conocer de Dios. Eso va a hacer que muchos amigos que me están escuchando aquí o a través de los medios puedan entender que el plan de Dios para sus vidas es incluyente, considerado y completo. Esa es la fe. El Sermón del Monte es sin lugar a dudas el mensaje más extenso de Jesús y es el mensaje donde Cristo aborda la mayor cantidad o variedad de temas importantes para una vida de comunión con Dios y que nos ayude a ser exitosos en el proceso de nuestra vida terrenal. En Mateo, el Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Cristo abordando una cantidad de temas importantes. Yo le sugiero que lo ponga como una de sus lecturas para meditar y reflexionar en su vida devocional privada. Entre los temas que Jesús toca en este Sermón del Monte están la oración y el ayuno como parte fundamental de las disciplinas cristianas. Y por eso quiero comenzar con la importancia de la oración en la vida del cristiano. ¿Cuántos saben que es importante orar? ¿Cuántos creen que hay victoria cuando somos gente de oración? Ahora voy a hacer una pregunta que debe pensarlo bien. ¿Cuántos tienen problemas para orar? Yo esperaba el mismo amén. Porque esa es la realidad. Sabemos que orar es fundamental para la vida cristiana. Estamos
de acuerdo que la gente de oración está en otro nivel espiritual superior al que no ora. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta orar? Jesús trata el tema de la oración. Y es uno de los temas que Cristo aborda bastante. Y yo solamente hoy voy a comenzar, voy a ver cómo puedo abarcar los temas más o los puntos más importantes que el Señor resalta. Pero aquí en este capítulo 6, Cristo habla de la oración desde la perspectiva de lo que no debía ser, de lo que no debía pasar cuando oráramos, para de esa manera darle a entender a sus oyentes cómo era que debían manejar el tema de la oración. Y comienza aquí en el verso 5. Y cuando oren, ¿qué es lo primero que le dice? No sean como los hipócritas. ¿Qué está diciendo? Que hay muchos hipócritas que oran. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en el lugar donde la gente se reúne a estudiar la palabra y a buscar de Dios, y en las esquinas de las calles. ¿Dónde les gusta orar a los hipócritas? En las iglesias llenas de gente. ¿Y dónde más? En las esquinas donde pasa todo el mundo. Oiga cómo Cristo lo aborda. En verdad os digo, dice el Señor. Bueno, dice en el verso anterior, lo hacen en las esquinas de la calle y en la sinagoga para ser vistos por los hombres. ¿Para qué oran? Para que lo vean orando. En verdad os digo, dice el Señor, que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál recompensa? El que lo vean. Esa es la recompensa de los hipócritas que oran para que los vean. Y esa es su recompensa. Ahora viene Cristo a partir del verso 6 diciendo lo que debe ser la oración. Dice, pero tú cuando ores, tú que no eres hipócrita, tú si quieres tener un enfoque correcto de esta disciplina espiritual, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Óigame, Cristo está aquí poniendo el lado contrario de lo que la gente conocía y lo que probablemente la gente celebraba con respecto a la oración. Y aquí le está diciendo, no hagan como los hipócritas. Los hipócritas oran para que los vean. Esa es la recompensa. Ustedes cuando oren, entren en su aposento y cuando hayan cerrado la puerta, es decir, privacidad total, ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre te recompensará en público. Ese es un punto fundamental de la oración. Y dice el verso 7, al orar no usa repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. No se hagan semejantes a ellos, dice el verso 8, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Orar no es, y ese es el primer punto que podemos sacar de la instrucción de Cristo, orar no es apariencia religiosa. Jesús estaba desmontando lo que habían mostrado los religiosos hipócritas de su época. Utilizaban la oración, el acto litúrgico de la oración, para proyectar una imagen de santidad, de devoción,
de relación con Dios. Mira, yo oro. Yo no soy como tú, que tú no oras. ¿Quién te ha visto orando? A mí si me ven, yo oro. Mira. Esa gente que sus discípulos habían visto orar en las sinagogas y en las calles, quizás lo habían impresionado a sus discípulos. Pero para el Señor ellos eran simplemente unos hipócritas, porque en realidad no tenían comunión con Dios y no lo hacían de corazón. Solo oraban para llenar apariencias. Solo oraban para ganar puntos para su imagen de santidad espiritual. Y eso no es orar. Mucha gente lo que quiere es ser reconocido como uno que está cerca de Dios. Mucha gente ora para que digan, él está cerca de Dios, él está conectado, tiene una línea directa. Antes habían las líneas DDD, línea dedicada, que cuando tú levantabas el teléfono no tenías que marcar, automáticamente te conectaba con el destino. Hay gente que quiere dar la apariencia de que ellos son los que están pegados con Dios, están ahí despachando con San Pedro. Y eso no es orar. ¿Qué es orar? Implícitamente Cristo está diciendo, orar es un acto de intimidad con Dios, donde tiene que establecerse una comunicación que puede ser mayormente con palabras, pero no es lo único. Es una comunicación de emisor-receptor en doble vía de las personas con Dios. Ese acto no tiene que ser público porque la persona y Dios no necesitan que la gente los reconozca. Dios no necesita que la gente sepa que tú y Él tienen intimidad. Por lo tanto, a ti tampoco te debe interesar que la gente sepa que tú tienes comunión íntima con Dios. Debe ser algo privado. No necesita que el mundo lo reconozca. Por el contrario, es más conveniente que sea íntimo sin la presencia de terceros. Esto es importante, hermano, porque las tradiciones o la cultura religiosa muchas veces establece paradigmas en nuestro quehacer cristiano. Y nosotros aún seguimos el Evangelio, tratamos de parecernos a Cristo, seguimos paradigmas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Cristo Jesús. Cristo dice, es un acto íntimo y no es de hipócrita, y un acto de intimidad. Cuando uno tiene relación por mucho tiempo con una persona, comenzando con su esposa, su esposo, sus hijos, su familia posiblemente, o con un buen amigo o amiga, se da una conexión tal que a veces no necesitan palabras para comunicarse. Hay gente que dice, yo sabía que él no quería eso. ¿Y por qué? Se lo vi en la cara. No dijo nada, pero ¿por qué lo supo? Porque, ¿y cómo tú te enteraste? No, es que él y yo, ella y yo nos conocemos. Ya, yo conozco su rostro. Solamente una expresión de su rostro me dice lo que está pensando. Eso es intimidad. Eso es cercanía. Eso no necesita necesariamente palabras, aunque las palabras enriquecen la intimidad, pero no necesitan palabras. Eso se llama comunión. Eso se llama cercanía, relación de tiempo y espacio. Y se desarrolla. Eso es lo que Cristo está diciendo. Orar es un acto de intimidad con Dios. Es el desarrollo de un tiempo de intimidad con Dios, donde tú aprendes a tener ese tiempo a solas con Dios. Obviamente que hablamos, porque para nosotros los seres humanos, sobre todo las mujeres,
necesitamos hablar una cantidad de palabras por día. Si no explotamos. A veces mi esposa me ha dicho, es que yo necesito hablar. Porque los hombres no hablamos tanto como las mujeres. Somos medio secos, limitados en palabras. Las mujeres son más expresivas. Y eso porque necesitan comunicarse. Cuando uno va, uno tiene que aprender a desarrollar tiempo de intimidad con Dios. Retirarse. Tener un rincón, un espacio privado donde uno ahí, a veces uno no tiene que expresar palabras, pero yo a veces se me he pasado horas delante de la presencia del Señor, simplemente he caído de rodillas y como decía la alabanza, a sus pies. Y ahí en ese momento de intimidad, pensando en Dios, pidiéndole a Dios a veces sin expresar palabras, siento su presencia. A veces llegamos desanimados, atribulados, cansados, extenuados por las batallas de la vida. Y cuando tenemos ese tiempo de intimidad, entramos en esa cámara secreta, sentimos que del cielo se derrama un bálsamo que nos cura y nos revitaliza para seguir adelante. Tenemos que aprender a orar con palabras y a veces en silencio. Es intimidad con Dios. Orar no es apariencia. Es desarrollar la disciplina de tener intimidad con Dios. Aquí en la iglesia debemos venir y gozarnos con los hermanos. Debemos recibir la palabra. Los pastores tenemos el deber de tener alimento espiritual para la gente. Y qué bueno es juntarnos en la iglesia. Qué bueno es alabar a Dios juntos. Qué bueno es sentir la presencia del Espíritu Santo juntos. Pero tenemos también que aprender a tener intimidad con Dios. Sacar espacios todos los días. Alguien íntimo es con quien tú compartes frecuentemente. Es con quien tú tienes momentos particulares frecuentemente. Es alguien con quien tú puedes acercarte. Lo otro que dice Cristo es que orar no es vana repetición de palabras. Cuando la oración no es lo que debe ser, puede asumirse como una vana repetición de palabras o frases aprendidas a través de las cuales se entiende que expresamos nuestras necesidades y hasta demandamos la atención de Dios a nuestros problemas, trastornando el tipo de relación que debemos tener con nuestro Creador. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. En días pasados yo llamaba la atención a que la gente que me escuchara corrigiera si lo hacía de esa manera, porque yo he escuchado gente que orando lo que le están dando es órdenes a Dios. Señor, y tú me sanas, y tú me provees, y tú me resuelves. ¿Quién te ha dicho a ti que tú puedes darle orden a Dios? Con Dios hay que buscársela. Señor, yo te amo. Señor, sin ti yo no puedo vivir. A Dios no le venga buscando, dando órdenes que tú no puedes. Ese es el pleito del huevo y la piedra. Y tú no eres la piedra. Orar no es vana repetición de palabra. En los países de tradición católica se conoce el Padre Nuestro y el Ave María. También oraciones de la autoría de personas calificadas como santos que son utilizadas. San Francisco de Asís. Oraciones que son utilizadas por esos creyentes en su tiempo de oración o intimidad con Dios. Jesús desmonta eso. Jesús contrarresta esa idea y dice: cuando oren no usen vana repetición de palabras. ¿Qué sentiría usted si usted es casado
y su esposa o su esposo siempre le dice la misma frase y nunca dice nada diferente. ¿Qué usted pensaría de un hijo que nunca le dice nada diferente? Siempre le dice exactamente la misma frase cada vez que se comunica con usted. ¿Qué usted pensaría? Esto es una máquina. Esto es un robot. Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Usted quiere tratar con gente así? ¿Usted va a desarrollar intimidad así? No. Pero muchas veces nosotros con Dios, ese es el tipo de comunicación que tenemos. Es el tipo de comunión que tenemos. Una cosa ahí, manía, una frase gastada, unas expresiones que nunca las cambiamos porque lo que queremos es salir de eso, porque el pastor dice que hay que orar si queremos ser triunfantes. Jesús dice, cuando oren, no usen vana repetición de palabras, ni se aprendan la oración de fulano. La comunicación con Dios, el tiempo de intimidad con Dios, es mucho más que una vana repetición de palabras, aunque usemos palabras. Puede ser una conversación variada y fluida, pasando tiempos hablando nosotros, pasando tiempo, escuchando y esperando que Dios nos hable. Puede ser una conversación variada y fluida, pero también puede ser solo gemidos, como le pasó a Ana, la madre de Samuel. Primer libro de Samuel 1:12 dice que Ana llegó allá al templo en Silo. Ella era la esposa del Elcana. Y ella tenía una angustia muy grande en su corazón. Era estéril. No podía dar hijos. Y ella derramó su corazón en la presencia del Señor. Y llegó al templo en Silo con su angustia. Y cayó allá en el templo derramada en lágrimas. Y dice el verso 12 del capítulo 1, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, el sacerdote Elí le estaba observando la boca. Verso 13, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se escuchaba. Elí pues pensó que estaba ebria y la amonestó. Y ella tuvo que aclararle, no, aquí estoy derramada en la presencia del Señor. Aquí estoy con gemidos delante de la presencia del Señor. Muchas veces cuando estamos pasando por una aflicción grande, por un tiempo de tribulación, por un problema difícil que vemos que vamos a colapsar, ese es el tipo de oración. A veces estamos ya cansados de decirle al Señor nuestro problema, nuestra tribulación, y lo que caemos es delante de nuestra cama, en esa alfombra donde siempre nos arrodillamos, en ese rincón de ese mueble o esa silla donde nos tiramos con gemidos delante del Señor. Y eso es oración también. Como le pasó a Ana. Ella le tuvo que explicar al sacerdote, no, yo no estoy borracha. Estoy aquí trayendo mi carga delante del Señor. Eso es orar. Un tiempo de meditación en un ambiente de adoración al Señor. Puede ser en medio del silencio reverente ante su santidad. Puede ser como hacemos mucho, que ponemos una música apropiada, alabanzas que ministran a mi espíritu. Yo tengo un playlist que le he puesto música para meditar. Ahí no hay guaracha, no. Ahí no hay merengue.
Porque con merengue, salsa, música tropical y bachata, con eso no se medita. Yo no sé usted, pero yo no. Quizás yo estoy muy viejo ya para... Yo no sé cómo tú puedes meditar ahí con un merengue. Hay una música. Yo tengo 2 o 3 playlists de música que yo le he escogido, que ministran a mi espíritu, que me ayudan a tener un tiempo de comunión con Dios. Y a veces me la pongo en un audífono, a veces la pongo en un dispositivo, pero me ayudan a tener ese tiempo de intimidad. A eso yo le llamo un ambiente adecuado para un tiempo de oración ante el Señor. ¿Cómo lo modeló Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús como ejemplo de la oración? La oración en la vida de Cristo fue sistemática e intencionalmente tenía tiempo de oración sin importar circunstancia. Cristo siempre sacaba tiempo para orar. Oró sobre las multitudes. Oró sobre la enajenación mental. Oró antes de preguntar. Oró en la transfiguración. Oró por Pedro. Oró en Getsemaní. Oró en la cruz y en la hora de su muerte. Y muchísimas veces se retiraba en medio de la algarabía por los milagros portentosos, por la bendición que recibía la gente. De repente Cristo salía del escenario. Y a veces los discípulos le decían, te estamos buscando, ¿dónde te metiste? Estaba orando. Porque los discípulos querían complacer a la gente. Querían complacer las solicitudes de la gente que se reunía y estaba buscando una bendición. Pero Cristo sistemáticamente oraba. Subió a lo alto de la montaña y en medio de la soledad oraba en voz alta a su Padre. Dice Mateo 14:23 y Marcos 6:46. Marcos también dice que él se despertó temprano por la mañana y elevó su voz en oración allá en el capítulo 1, verso 35. Juan nos dice que el Señor oró ante la tumba de Lázaro antes de llamarlo a la vida y con toda confianza agradeció al Padre por la respuesta que ya daba por segura. La oración es una marca en el ministerio de Cristo Jesús. Y si lo fue en la vida de Cristo, tiene que ser en la tuya. Yo no sé si me escuchaste, pero te lo voy a repetir. Si la oración fue una marca distintiva en la vida de Cristo, tiene que ser una marca distintiva en la vida de los cristianos. Aleluya, tiene que ser así, iglesia. Las circunstancias o situaciones que puedan estar pasando no alteraban el tiempo de oración de Cristo, porque Cristo siempre sacó tiempo, porque la oración era fundamental como recurso espiritual y determinante para el éxito de su misión. Quiero concluir con 2 ideas finales sobre esto. Todas las actividades importantes de la vida, todas las actividades importantes de los seres humanos requieren disciplina y operaciones vitales para mantenerse, desarrollarse y superar los actuales niveles. Se requiere disciplina. Tú quieres adquirir un grado académico, tienes que tener la disciplina de estudiar, de asistir a la clase, de prepararte. Tú quieres adquirir una especialidad médica. Por ejemplo, he conocido muchos casos de médicos que después que estudian tanto, tienen que irse a los hospitales y ahí les requieren horas y horas atendiendo enfermos, mirando casos hasta la saciedad. Me encontré una vez a un muchacho en un hospital de esos traumatológicos que yo lo conocía, que eran estudiantes de medicina, y lo encuentro en ese hospital traumatológico bregando con muchas emergencias al mismo tiempo. Y le digo, mijo, ¿y qué haces aquí? Me dice, pastor, aprendiendo todos los días, intensamente, 12, 14 horas, pero estoy aprendiendo.
Eran muchas horas, extenuado, pero estaba contento, porque él sentía que cada día que pasaba, él aprendía. Cada día que pasaba, él crecía. Cada día que él pasaba, se sentía más capaz para enfrentar las enfermedades con las que llegaban los pacientes a aquella emergencia de ese hospital. Óyeme, así tiene que ser la oración. Cada día que tú oras, te sientes más fuerte. Cada día que tú oras, te sientes más capaz. Cada día que tú oras, te sientes más valiente. ¡Aleluya! Porque la oración es el recurso para desarrollarnos espiritualmente. El deportista hace sus ejercicios para desarrollarse. El artista o músico ensaya rigurosamente una y otra vez la obra para tener la mejor presentación. La vida cristiana depende de nuestras disciplinas espirituales y con ellas que tanto nos esforcemos para garantizar la permanencia y el desarrollo de la vida de fe. La oración es parte fundamental de esto. ¿Por qué, pastor? Porque por medio de la oración tenemos comunión con Dios. Por medio de la oración podemos enfrentar desafíos de la vida. Yo sé que uno es reiterativo y a veces la gente se puede cansar de que uno le repita la respuesta. Pero es que no hay otra forma. A veces la gente viene con los problemas, por ejemplo, los problemas familiares. Una y otra vez, problemas difíciles, complicados. Y a veces uno le dice a la gente, hermano, ore. Ay, pastor, no me diga que ore. Una pareja me dijo eso. Una vez una pareja viene donde mí desesperada que están con una crisis. Y me dicen, comenzando la conversación, pero pastor, no nos digan más que oremos. Y yo le dije, bueno, pues no tenemos nada más que hablar. Yo no tengo mucho que decir. Ore. Ore. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcances la victoria. Ora hasta que alcance la victoria. Hasta que el Señor te entregue esa victoria. No hay otra forma. El consejo puede ser bueno. La explicación puede ser bueno. Pero no nada tan efectivo como la oración. Cuando estamos tristes, tenemos que orar. Cuando tenemos problemas, tenemos que orar. Cuando estamos en batalla, tenemos que orar. Pero también cuando estamos felices, debemos orar. Cuando tenemos éxito, debemos orar. Cuando hemos superado los fracasos, debemos orar. Me encanta un versículo que muchos de ustedes se conocen, que lo dice Pablo en una recomendación a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad hasta que se te seque la lengua. Y después que se te seque, sigue orando en tu mente con gemidos. Ora hasta que tenga victoria. Pastor, pero enséñeme el secreto. Ora. Pastor, ¿qué hago? Ora. Pastor, ¿y ahora? ¡Ora! Tienes que orar. Tienes que desarrollar la oración como una disciplina fundamental en tu vida. No hay otra manera. Y yo sé que mucha gente quisiera que yo le dijera el secreto no revelado para pagar mis deudas. El secreto escondido por los mayas para arreglar un marido infiel. El secreto descubierto por el médico chino para tranquilizar a un muchacho carpetoso.
Eso es lo que la gente busca. Y usted ve que sale la línea, qué sé yo qué. Y ahí está la gente como loca. Cómprense el triángulo de qué sé yo cuánto. Bébanse un chin de agua del Jordán o del Nilo. Porque la gente lo que quiere es vía rápida para resolver sus problemas. La oración es la vía más rápida y la más efectiva para alcanzar una victoria definitiva en esa batalla que aflige tu vida. ¡Aleluya! Finalmente, la oración tiene un destinatario, un interlocutor, un receptor de nuestra oración, un por quien oramos, y ese es Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. Y es intrascendente orar sin fe. En esencia, Cristo aquí en Mateo 6 está diciendo, dejen de perder el tiempo. Si fuera dominicano, Cristo hubiera dicho, dejen el bulto. No pierdan su tiempo con lo que hacen que ustedes creen que funciona. Aprendan a orar. Cuando oren, sepan que esto no es de apariencia. Esto es un acto espiritual. Esto es un asunto de fe. No tienen que exhibirse. Los verdaderos hombres y mujeres de oración son sus victorias que identifican el tipo de vida de oración que ellos tienen. Nunca he visto una gente de éxito en Dios que no sea una gente de oración. Ese es el elemento común en todos los hombres y mujeres de Dios que han tenido éxito, que tienen en común que son gente de oración. Que Dios los conoce. Que cuando ellos claman, cuando ellos vienen a la presencia de Dios, su voz es conocida. Cristo dice, no vengan a llenar el cielo, la presencia de Dios con palabrerías. Y hay un caso, y con esto cierro, cuando se acercaron, Cristo contó esta historia. Vino un fariseo y un publicano al templo a orar. Y el fariseo comenzó a orar, oh Señor, aquí estoy, tu siervo. Yo no soy como este desgraciado publicano que está ahí. Y hizo toda su alaraca, toda su palabrería la soltó. Y el hombre publicano, que era una persona, un tipo de persona rechazado por la sociedad judía, que no se consideraba gente de Dios, estaba en el templo, pero no estaba de pie, estaba postrado. Y no tenía muchas palabras que decirle a Dios, solamente una frase corta pero poderosa. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, he pecado, ayúdame. Señor, me estoy muriendo, te necesito. Aleluya. Y Cristo le dijo, ¿cuál fue la oración que llegó a la presencia de Dios y recibió respuesta? La oración del publicano, porque fue sincera, fue sin apariencia, fue poderosa delante del Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que colocar la oración como lo que es. No simple repetición de palabras, no poses fingidas, no un ritual más. Eso no es oración, eso no funciona. Oración es tener intimidad con Dios. Es el medio a través del cual comunicamos a Dios lo que sentimos, lo que queremos, cómo los consideramos, cómo queremos relacionarnos con Él. Nos expresamos, pero también recibimos respuesta. Y este punto hay que resaltarlo. Dios responde mientras oramos.
No voy a contar los testimonios porque ya el tiempo se me pasó, pero yo he tenido muchas experiencias. Muchas veces en mi vida profesional tenía tribulaciones con problemas que yo no hallaba solución. Era un problema para mí como ejecutivo de una empresa, pero eran un problema para la empresa también. ¿Y cuántas veces yo tuve la victoria cuando sacaba ese tiempo? O cuando en mi casa iba delante de la presencia del Señor. Señor, mañana tengo esta batalla. Dame la salida. Dame la respuesta. Ayúdame, Señor. Y en medio de ese tiempo, de repente, venía la impartición del Espíritu Santo. Esto es lo que vas a hacer. Cuando llegues, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y de repente yo decía, ¿y por qué no lo pensé antes? Porque no lo había pedido. No había pedido al que todo lo puede que me diera la salida a ese problema. Yo sé que mucha gente de la que está aquí entiende lo que yo estoy hablando. Trae tu carga delante del Señor. Si tú hablas con Dios, las cosas van a cambiar. Eso funciona. Eso funciona. Esa relación con Dios, esa comunicación, esa comunión con Dios funciona. Ahora, es una locura, es un disparate, es un contrasentido. Y si alguna vez Dios la escucha, es simplemente por un acto soberano de misericordia que yo no tengo cómo explicarlo. Pero Dios no está llamado a escuchar al pecador. Eso fue lo que dijo el ciego en San Juan capítulo 9. Dios no está llamado a escuchar al pecador. Yo oigo mucha gente diciendo cosas, yo no sé sobre qué se basan. Yo no sé si en un acto soberano de la misericordia Dios les tiende la mano en un momento. Pero Dios tiene compromiso con sus hijos. Con aquellos que le han entregado el control de su vida, con aquellos que han decidido vivir para Él, con aquellos que han decidido comprometerse con Él. Por eso yo le digo a los amigos, si tú quieres aprender a orar y a ser un hombre, una mujer de oración, para tener una vida triunfante en esta tierra, tienes primero que convertirte a Cristo Jesús. Conviértete a Cristo, deja la vida de pecado, abandona esa vida sin Dios. Y eso es el principio de una relación íntima con Dios que será confirmada con una vida de oración. Que Dios te bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Jesus.